Hola chicos, les habla el profesor Jesús Trinidad y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los principios físicos que se aplican dentro del análisis biomecánico. Como ya ustedes deben haber escuchado, la biomecánica es la ciencia que estudia la aplicación de los principios de la física dentro del sistema musculoesquelético, del sistema del cuerpo, en los cuales se aplica conceptos de estática y dinámica para poder mejorar, ¿no?, el movimiento y algunas aplicaciones dentro de la salud que se hacen dentro de la biomecánica. Eh, el primer punto que analiza es la estática. Como ya sabemos, la estática es parte de la física que analiza los cuerpos en situaciones de equilibrio. Esto nos ayuda mucho, por ejemplo, cuando tenemos que analizar puestos de trabajo o situaciones en las que la persona se mantiene mucho tiempo en una posición y necesitamos mejorar su performance o mejorar su comodidad en general dentro de ese puesto de trabajo. Después tenemos el análisis basado en la ciencia de la dinámica, ¿no?, que estudia básicamente los factores ya de movimiento del cuerpo, en los cuales, como vemos ahí, se destaca la cinemática, que se encarga de estudiar el movimiento, pero desde el punto de vista cualitativo, es decir, cuando el cuerpo se mueve, se analiza cuánto espacio se ha movido, cuánto tiempo se ha movido, básicamente eso. En cambio, la cinética estudia el movimiento, pero sí estudia las fuerzas que ejecuta ese movimiento. Por eso que al analizar las fuerzas se hace un análisis más cuantitativo, porque tenemos que aplicar algunos principios ya matemáticos para poder justificar un poco el análisis de fuerzas, que ahora lo vamos a ver más adelante. Una cosa muy importante que tenemos que aprender para el análisis biomecánico del cuerpo es recordar un poco, digamos, las unidades con las que se analizan algunos conceptos de la física. Por ejemplo, sabemos que la longitud, siempre analizamos la unidad general, es en metros. La unidad de masa, que es el peso, que se analiza en la unidad de kilogramos. La unidad de tiempo es en segundos y así, ¿no? La unidad de fuerza, por ejemplo, se da en newton, y el newton es masa por la aceleración, que lo vamos a ver más adelante también. Dentro de lo que es una fuerza, es muy importante saber que cuando existe una fuerza, siempre hay un punto de aplicación, hay una dirección, hay un sentido de la fuerza, que también es muy importante tenerlo claro cuando hacemos un análisis biomecánico en el cuerpo humano. ¿Qué principios tenemos que recordar para poder hacer el análisis de algunos ejercicios que posiblemente vamos a ver más adelante? Por ejemplo, la dirección del movimiento. Ya sabemos, por ejemplo, cuando el movimiento se mueve de manera circular, por decir así, si se mueve a favor de las manecillas del reloj, ese movimiento se considera negativo. Y si es en contra de las manecillas del reloj, es positivo. El desplazamiento generalmente se le coloca, ¿no?, como una D, y ya sabemos que es en metros. La velocidad promedio, la aceleración, ya saben, es positiva cuando aumenta y es negativa cuando disminuye. A ver, vamos a empezar con los puntos que nos interesan en esta clase. El análisis de la fuerza. La fuerza es uno de los aspectos que se analiza mucho en biomecánica. Por eso es muy importante saber qué es exactamente, ¿no? Sabemos, como dice ahí, es una carga mecánica que produce o tiende a producir cambio y movimiento en un objeto. Cuando uno analiza una fuerza, tenemos que siempre tener en cuenta estos factores, porque eso lo vamos a hacer en los análisis que vamos a hacer más adelante. Por ejemplo, la fuerza tiene una magnitud. La magnitud es la cantidad de fuerza que se está aplicando, y la unidad ya sabemos que es en newton. Newton. Y es importante recordar que el newton
sale de multiplicar la masa por la aceleración con sus unidades respectivas. Entonces la magnitud es la parte numérica en la que se puede decir cuánta fuerza es la que se está aplicando. El punto de aplicación es el lugar donde se aplica la fuerza. La dirección es la línea por donde la fuerza pasa, es la línea, es una referencia donde la fuerza pasa. Y el sentido es hacia dónde está dirigida la fuerza, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, eso también es muy importante. Y sabemos que la fuerza siempre, en el caso físico, se representa mediante un vector. Acá tenemos un ejemplo donde podemos ver una situación real donde existe pues un cuerpo, se le aplica una fuerza, se ve claramente el sentido. Esta línea de acá vendría a ser donde la dirección y la magnitud habría que ver con cuánta fuerza, cuántos newtons está aplicando este mate, ¿no? Este cambio de posición que le hace. Y a veces se analiza también el ángulo para poder hacer algunos cálculos. Entonces, las fuerzas existen en la biomecánica, se denominan fuerzas internas y fuerzas externas. Las fuerzas internas son las que activan el movimiento desde el punto de vista interno del cuerpo, como su mismo nombre lo dice, que son los músculos, las articulaciones, los músculos principalmente, que son las que potencian el movimiento. Entonces, las fuerzas internas en biomecánica provienen justamente del cuerpo humano, principalmente de los músculos, que son los que potencian el movimiento, pues, fuerzas de reacción articular, fricción, inercia, pero principalmente de la tracción muscular. Y luego tenemos las fuerzas externas. Las fuerzas externas son las fuerzas que están en nuestro ambiente donde nosotros vivimos. Esas fuerzas hacen que, bueno, son las fuerzas que la física las ha analizado siempre, que existen en el planeta, que son muy importantes considerarlas dentro de un análisis biomecánico. Dentro de estas fuerzas externas está la fuerza de la gravedad, como sabemos, la fuerza principal que tiene, que todos nosotros ¿no? tenemos acá en el planeta. Después tenemos el peso que uno tiene, las fuerzas de resistencia del medio, por ejemplo, las fuerzas de resistencia del piso, del aire, del agua, que son fuerzas externas que de alguna forma involucran o intervienen en el movimiento de las personas. Entonces, queda claro que las fuerzas externas son las fuerzas que hacen que los cuerpos detengan o disminuyan o aumenten su movimiento dependiendo las acciones o la acción que los cuerpos hagan. Otro concepto importante que vamos a analizar es las cadenas cinéticas, por ejemplo, ¿no? Esto es muy importante en biomecánica porque justamente son las uniones móviles entre dos o más cuerpos que se encuentran en contacto mediante uniones articuladas. Estas cadenas cinéticas hacen justamente que las personas hagan movimientos tan complejos como podemos ver acá. Hacen que los movimientos sean de una forma tan finos y tan complejos, como le decía, y nos ayudan mucho para poder realizar algunas acciones dentro ya del trabajo ocupacional del hombre, ¿no? Entonces, estos se conocen como cadenas cinéticas. Es muy importante recordar dentro de lo que es fundamentos de la biomecánica, algunas fuerzas externas principalmente que vamos a tener que tener claro para poder hacer algunos cálculos en el análisis biomecánico. Por ejemplo, la fuerza de gravedad, ¿no? La fuerza de atracción que tiene la Tierra, que es muy importante en el análisis biomecánico y en el análisis cuantitativo. Por eso que ya sabemos por cultura general que la fuerza es la masa por la aceleración, y por cultura también general sabemos que la aceleración, la velocidad o la aceleración en general es 9,81, que es la que vamos a considerar para algunos cálculos. Entonces, cada vez que hagamos un cálculo
de este tipo, entonces ustedes van a considerar el 9,8 como la aceleración de, que tiene la fuerza de gravedad. Después tenemos la fuerza normal, que es la que es ejercida sobre la superficie que tiene algún cuerpo. Directamente es opuesta a la fuerza que se le, digamos, a la fuerza que le provoca. Después tenemos la fuerza de rozamiento, que son las fuerzas ya que tienen las superficies respecto a los movimientos que hacen los cuerpos. Esto es muy importante porque, como dice acá, las fuerzas de rozamiento nos ayudan mucho a ver el análisis, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Para poder mejorar la velocidad, por ejemplo, en los nadadores, la velocidad en los fondistas o en las personas que hacen atletismo de alto rendimiento. Disminuyen o se hacen productos, por ejemplo, para disminuir la fuerza de fricción y poder hacer que el atleta pueda tener mejor rendimiento, ¿no? Entonces, la medicina deportiva, la ciencia que trabaja los implementos deportivos, tienen mucho que ver con el análisis de las fuerzas de rozamiento para mejorar la performance de los deportistas. Algo muy importante que hay que recordar en esta parte es que las fuerzas, cuando se analizan desde el punto de vista biomecánico también, se descomponen, y eso es muy importante tenerlo en cuenta acá. Una fuerza cualquiera, como ya dijimos, se representa con un vector, eh, se le, eh, se le coloca en un plano para poder descomponer los diferentes ejes, en el eje X y en el eje Y. Eso es muy importante para poder hacer un análisis, como ya ustedes deben haber hecho en física. Cada vector se puede definir matemáticamente, ¿no? Por la fuerza, por ejemplo, la que está, y estas fuerzas, cuando se descomponen, generan un ángulo. Entonces, con ese ángulo podemos ver que la fuerza, por ejemplo, en el eje X es la fuerza por el coseno del ángulo, y la fuerza en el eje Y es la fuerza por el seno del ángulo. Eso también es muy importante porque eh, nunca las fuerzas pues van a darse directamente en esos ejes. Siempre las fuerzas se dan en general en cualquier eje. Entonces, si uno quiere analizarlo, necesita descomponerlo, ponerlo en los ejes de análisis y calcularlo. Por ejemplo, acá, una situación donde una persona está bajando por una pendiente, es un esquí, por ejemplo, una persona que practica esquí, una pendiente. Entonces se analiza y se puede determinar cuáles son las fuerzas que están interviniendo en este proceso. Por ejemplo, en el examen pueden venir así. Se les puede poner un ejemplo, una situación real, y ustedes tienen que identificar cuáles son las fuerzas con las que actúan dentro de este sistema. Por ejemplo, acá hay una fuerza, la F9, que está haciendo que la persona baje, ¿no? De manera natural por esta pendiente. Pero esa fuerza F9, si la quiero analizar de manera más exhaustiva, las tengo que descomponer, como dijimos, en el eje Y y en el eje X. La fuerza, la F9, es la que hace que la persona pueda moverse hacia abajo, por decirlo así. Pero no solamente es eso, también esa fuerza, la fuerza que ejerce también el peso de esta persona, está ejercida sobre el piso. Entonces tenemos acá una fuerza normal que también reacciona. Y como hay movimiento, también hay una fricción que tiene el piso que viene a ser la fuerza de rozamiento. Entonces es muy importante que cuando uno analiza situaciones, tenemos que detectar todas las fuerzas que están actuando dentro de este sistema. Y por otro lado, también podemos considerar la fuerza Fa, que es la fuerza que ejerce el viento, que resiste también a este movimiento, ¿no? Entonces, en este caso ya vimos que todas las fuerzas que están actuando en este sistema.
Esto básicamente es para que recuerden cómo se hacen los análisis, la parte matemática, que es importante que lo tengan claro porque por ahí podemos hacer más adelante o en el examen algunos ejercicios para asegurarnos básicamente que ustedes manejan bien esta información, que ya es la parte matemática que ustedes, matemática o física que ustedes deben manejar por cultura general. Y algunos ejemplos acá les he puesto para que puedan practicar ejercicios, para que simplemente se acuerden de lo que ya deben haber hecho en el curso de física. Otro concepto importante dentro del análisis biomecánico que tenemos que ver es el tema del sistema de palancas, en el que tenemos que analizar, por ejemplo, la potencia, es decir, en el lugar donde se aplica la fuerza. Después tenemos, cuando uno aplica en palancas, cuando aplica una fuerza, es para vencer una resistencia. Y para que ese sistema se dé, tiene que haber un fulcro o un eje donde el sistema se movilice, como podemos ver acá, ¿no? Esto lo vamos a analizar más al detalle en una clase específica sobre palancas. Ahora, ¿por qué es importante analizar esto? Porque el cuerpo definitivamente tiene estos sistemas para poder generar movimiento, como podemos ver acá, ¿no? Esta es una situación natural de una articulación donde podemos ver realmente cómo actúan estas fuerzas en este sistema. Por ejemplo, la potencia, en este sistema de palancas, la potencia la ejecuta el músculo que jala el brazo, el antebrazo, hacia arriba. Como se dan cuenta, pues esto está en una dirección natural, y uno en el análisis biomecánico tiene que descomponerlo para poder a veces, ¿no? Hacerlo de manera más exhaustiva en el eje X y en el eje Y. Después tenemos la fuerza de resistencia. La resistencia, o sea, la potencia está jalando el cuerpo, pero ¿quién resiste a esta potencia? Está el peso mismo del brazo, el peso, el R1, el peso del antebrazo, y el peso en este caso, del cuerpo, ¿no? Entonces tenemos dos resistencias que resisten a la potencia que está generando el músculo. Otro punto importante que analizamos es el punto donde gira el cuerpo, el punto de contacto, que es el eje. Acá, por ejemplo, también hay una fuerza que se ejecuta que generalmente, como dijimos, es contraria a la potencia, que es esta, la FC, que también la podemos descomponer para un análisis más correcto en el eje X y en el eje Y. Entonces, normalmente cuando hagamos nosotros algunos ejercicios tendríamos que identificar eso, ¿no? ¿Quién hace la fuerza de potencia? ¿Dónde se ejecuta la fuerza o quiénes son las que hacen la resistencia? Es importante ver que en el análisis matemático deben estar todos en el mismo plano para poder hacer los cálculos, porque tenemos que ponerlos dentro del plano X o el plano Y para poder hacer los cálculos. Bien, la clase en sí corresponde a partir de acá. Lo otro, como que era solamente para recordar un poco los principios físicos que se tienen en cuenta para un análisis en biomecánica. La clase principalmente de hoy es para poder identificar que en el sistema de vida que nosotros tenemos siempre están actuando las famosas leyes de Newton, y tenemos que saber identificarlas y saber entender cuáles son esas leyes de Newton que normalmente se dan en el sistema natural que tenemos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. La primera ley de Newton. La primera ley de Newton es muy sencilla. Nos dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo, movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que actúe una fuerza sobre él. ¿Qué significa eso? Generalmente es cuando una persona o cuando un objeto está en reposo. ¿Qué pasa cuando un objeto está en reposo o en movimiento constante? ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando un objeto está en reposo, uno hace un análisis de las fuerzas que afectan a ese objeto, y según esta ley, como está en reposo, entonces esas fuerzas, si se analizan dentro de los ejes que ya hemos hablado, van a sumar cero. Siempre las fuerzas
que están en reposo o en un movimiento permanente, o sea, que no cambia el movimiento, se mantienen en aceleración constante, por decir así, las fuerzas que actúan en ese sistema siempre van a ser cero. Eso es lo que tenemos que entender siempre. Cuando a ese cuerpo se le actúa o actúa una fuerza distinta y la cambia de dirección, entonces ya no sería la primera ley de Newton. Solamente la ley de Newton, la primera ley de Newton se da mientras el cuerpo se mantiene en reposo o en un movimiento constante. Y lo que nos interesa entender en esta parte es que si te dicen que el cuerpo está en reposo, o en movimiento constante, ustedes lo que van a pensar es que las fuerzas que actúan en ese sistema van a sumar cero. Básicamente eso. Eso es lo que nos interesa. Entonces, en esta ley de Newton, en la primera ley de Newton, se aplica principalmente en situaciones de reposo. Pero, por ejemplo, esta es una situación. Si el lugar, por ejemplo, donde está el cuerpo, no tuviera ningún tipo de resistencia externa, como aparece acá, si una pelota, por ejemplo, la lanzáramos en el espacio donde no hay gravedad, no hay ningún tipo de resistencia del aire, la misma fuerza en la que nosotros lanzamos esa pelota se mantendría por los siglos de los siglos, porque no va a variar nunca, porque no existe ninguna fuerza que actúa sobre esa pelota. Entonces ese es un ejemplo de cómo puede estar un cuerpo en movimiento, pero movimiento constante, donde también la primera ley de Newton claramente se puede aplicar. Las fuerzas que actúan en ese sistema siempre van a ser cero. Muy bien. Entonces, cuando uno analiza un cuerpo basado en esta ley, siempre lo que tiene que hacer es analizar los cuerpos por separado. Por ejemplo, la masa 1, la masa 2, y yo tengo que hacer, por ejemplo, mi análisis de la masa 1, tengo que ver cuáles son las fuerzas que actúan, las descompongo, en los planos que ya hemos quedado, y empiezo a hacer las sumatorias, tanto en el eje Y, en el eje X, y tiene que darme cero, ¿no? Es ahí donde uno puede pues, calcular algunas variables que ya ustedes también conocen. Entonces, recordemos que siempre en el análisis matemático físico, el análisis de cuerpos se hace por separado, uno por uno, para poder hacer un poco la aplicación de esta ley. Ya saben, la suma de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y deben sumar cero. Eso es lo que plantea este principio. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton es algo diferente. ¿Por qué? Porque dice que acá ya hay una aceleración. Dice, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa del objeto. ¿Eso qué significa? Que cuando se da la segunda ley de Newton, el cuerpo está moviéndose, pero ese cuerpo no se mueve de manera constante. Está acelerando, está desacelerando. Entonces, ¿por qué es importante saber esta ley? Porque si tú quieres conocer la fuerza que se está aplicando en ese cuerpo, entonces puedes calcularla multiplicando la masa que tiene ese cuerpo, que ya saben que es en kilogramos, por la aceleración que se está moviendo, que ya saben que es en metros por segundo. Entonces la fuerza en la segunda ley de Newton se va a dar por la masa por la aceleración. Y ya saben que si juntamos las unidades de la masa con la aceleración, nos genera una unidad que se llama newtons, que es la unidad estándar, o la unidad que ya está establecida para detectar o para dar la magnitud de la fuerza, el newton. Esto porque es importante en biomecánica, porque la fuerza y la aceleración que se genera al cuerpo determina pues el movimiento que hace un cuerpo. Por ejemplo, ¿no? En una carrera de 100 metros planos, mientras más fuerte sea la fuerza de impacto que impulse a la persona hacia la carrera,
mayor va a ser la aceleración, como dice acá, ¿no? La fuerza de las piernas es la que rompe el estatismo del cuerpo y por tanto provoca la aceleración del corredor, lo que quiere decir mayor fuerza de aceleración. Entonces, nosotros en la parte práctica de esta clase vamos a tener que buscar situaciones reales en las cuales se da la segunda ley de Newton. ¿Y cómo la vamos a detectar? Porque vamos a ver que la situación tiene que haber algún tipo de movimiento. Cuando tú ejerces un movimiento a algún cuerpo, cualquiera sea, y ese movimiento o esa fuerza hace que el cuerpo cambie de posición y genere alguna velocidad o una aceleración, entonces estás aplicando una ley de Newton, la segunda ley de Newton. Acá otro ejemplo, ¿no? La fuerza que produce el movimiento se resume en la masa por la aceleración, ¿no? Por ejemplo, en este caso, son dos luchadores que a medida que impulsen o generen mayor fuerza, van a provocar el movimiento del otro contrincante y esa fuerza aplicada le genera de alguna forma un tipo de aceleración al cuerpo. Entonces, en este análisis, cuando hagamos, digamos, análisis matemático acá, podemos ver que igual en el sistema ya de dado, vamos a ver que vamos a tener un cuerpo y otro cuerpo, pero acá ya existe aceleración. Entonces, cuando quieras hallar, por ejemplo, ya algunas magnitudes, se analiza, como les dije, por separado. Por ejemplo, en este caso la masa 1, tenemos el peso natural de la masa, pero la tensión en que está jalando ya no solamente es una fuerza natural, sino es la masa por la aceleración que siempre va a haber cuando existe en este sistema. La segunda ley de Newton siempre te van a dar la aceleración. Acá está un poco más detallado cómo se hace el análisis de fuerzas en este sistema, donde van a ver siempre que la aceleración es una constante porque ya existe un movimiento acá, un movimiento que se puede aumentar o puede disminuir. Un análisis matemático, un análisis de ecuaciones. Acá está en español para que lo puedan entender y lo puedan repasar. En realidad, esta parte ya ustedes tienen que repasarla porque lo que importa en esta clase es que ustedes identifiquen situaciones reales de las personas en las que se están dando estos principios de la ley de Newton. Finalmente, la tercera ley de Newton nos plantea otra cosa interesante. Nos dicen que toda acción tiene una reacción, es decir, cuando tú ejecutas una fuerza en cualquier cuerpo, el cuerpo reacciona de manera opuesta a la fuerza que se ha generado. Como dice acá, si dos objetos interactúan, la fuerza ejercida por el objeto 1 al objeto 2 es igual en magnitud, pero es opuesta en dirección. Eso es lo que sucede en esta ley. Entonces, todo cuerpo, cuando se le aplica una fuerza, ese cuerpo reacciona de manera inversa a esa fuerza. Esto se aplica bastante en situaciones reales en salud, por ejemplo. A ver, acá un ejemplo de cómo podemos ver esta situación en una situación real. Por ejemplo, cuando uno corre en una superficie dura, uno corre de manera más tranquila, más fácil, porque cuando tú aplicas fuerza sobre el piso duro, el piso te devuelve esa fuerza y te impulsa y tú sigues corriendo de manera más natural. Pero ¿qué pasa si tú corres en gras o en arena? La fuerza que tú ejecutas al hacer la pisada en esa superficie genera una deformación, es decir, la fuerza de reacción de la superficie ya no va a ser igual, porque se perdió parte de esa fuerza en la deformación. Si no se deformara el piso,
sería mucho más fácil el impulso, pero cuando el piso se deforma, entonces la reacción del piso que te impulsa es menor, entonces eso hace, por ejemplo, que la persona haga más esfuerzo para poder hacer este movimiento, ¿no? Entonces claramente se puede ver acá que, que según la superficie y según el lugar donde se aplique la fuerza, la reacción que ésta va a generar va a depender mucho también de las propiedades que tiene esta superficie. Si las propiedades son de la misma intensidad de la fuerza, entonces no va a haber ningún problema. Acá tenemos otro ejemplo de cómo es el principio de acción y reacción, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dispara un arma, normalmente esa arma salta hacia atrás, porque la fuerza con la que sale la bala es tan fuerte que genera una reacción natural, por eso que hay que entrenarse para poder disparar, porque un accidente puede hacer que esta arma te golpee hasta la cara, el rostro, el hombro, como pasa en las personas que no tienen entrenamiento en disparar. Entonces ya sabemos cuando dispara un arma, la fuerza de reacción que genera el arma es fuerte, entonces uno tiene que sostener de una manera específica esta arma para no generar daño. En el caso, por ejemplo, del lanzamiento de los cohetes también, la cantidad de fuerza que sale de un cohete para impulsarse es, digamos, una fuerza muy intensa que hace que el piso en el que ese cohete se encuentra genere una fuerza contraria e impulse a este cohete hacia el espacio. Entonces, en la vida cotidiana, en las situaciones naturales, este principio también está presente. La tercera ley de Newton. Por ejemplo, acá tenemos otra, ¿no? Una aplicación directa ya en salud. Cuando tú aplicas una fuerza directa sobre un cuerpo en reposo, este cuerpo va a reaccionar y va a tener que moverse porque tiene que haber una reacción frente a esa fuerza. Si esa fuerza es mayor a la reacción que tiene el diente, entonces la va a mover. Pero si esa fuerza es igual a la fuerza que tiene el diente o la reacción, no pasaría nada, se mantendría en reposo. Muy bien, entonces acá unas conclusiones, ¿no? Si una persona empuja a otra, al aplicar esa fuerza, entonces se mueve la persona que tú empujas, pero también te vas a mover tú, porque esa persona que has empujado, de alguna forma también genera una reacción, entonces se mueven los dos en direcciones opuestas. Cuando caminamos también o empujamos la tierra hacia atrás con nuestros pies, la tierra responde empujándonos a nosotros hacia adelante, con la misma fuerza que hacemos. Esto, por ejemplo, se aplica mucho, por ejemplo, en lo que es el salto alto. La fuerza, el último paso que hace un corredor para saltar es la fuerza principal, porque esa fuerza hace que el piso responda e impulse al corredor, al saltador en este caso, para poder hacer saltos bastante altos. Entonces la fuerza de reacción del piso se aprovecha para poder hacer este tipo de maniobras. Por eso que existe pues implementos especiales o zapatillas y cosas así para poder hacer que se mejoren este tipo de reacciones para los corredores. Entonces acá tenemos el resumen de lo que hemos hablado respecto a las tres leyes de Newton. Otra cosa importante que tenemos que aprender dentro de los principios físicos en la biomecánica es el momento de una fuerza. Eso también es algo que ustedes ya deben haber aprendido, si no lo vamos a recordar, y es lo que se aplica bastante en el análisis biomecánico. Cuando hablamos de momento de una fuerza, tenemos que considerar algunas cosas. Más o menos parecido a lo que es un sistema de palancas. Cuando hablamos de momento, existe una fuerza que se aplica a un cuerpo, como vemos acá. Este es un cuerpo y se aplica una fuerza. Existe un punto, un eje, donde se mueve el cuerpo, un eje. Y existe también una distancia entre la superficie o el eje y donde se aplica la fuerza. Para poder hallar el momento de una fuerza que
que numéricamente la podemos representar por la fuerza que se ejecuta por la distancia, es muy importante que esa fuerza esté o se dé de manera en dirección perpendicular a la superficie que se está moviendo, digamos. Eso es muy importante. Si alguna vez tenemos que hacer algún cálculo, tenemos que estar seguros de que esa fuerza es perpendicular al cuerpo en el cual estamos moviendo. Y ese punto donde se genera el movimiento hasta donde está la fuerza tiene una distancia. Entonces eso es lo que se utiliza para el cálculo. Entonces se utiliza la fuerza, que es perpendicular a la superficie, y la distancia que tiene esta fuerza del punto donde gira ese cuerpo, que es el punto de apoyo. Como podemos ver acá, entonces la fuerza estaría ejecutada por la mano de la persona, el eje estaría acá, el cuerpo está acá, y la distancia sería desde este eje hacia el punto donde se da la fuerza. Solamente para hacer el análisis biomecánico se descompone la fuerza para que pueda estar de manera perpendicular a la superficie. Básicamente eso. Entonces acá podemos ver un ejemplo también en el tema ya muscular. Acá, por ejemplo, el músculo ejerce una fuerza hacia arriba, que para poder analizarla dentro de este plano tendríamos que componerlo porque esto no está perpendicular al plano. La distancia que tomaríamos sería esta, que es justamente la distancia que se da al nivel donde se mueve la articulación, y podríamos hallar acá el momento de una fuerza por la fuerza que es ejercida hacia arriba en el eje Y, por la distancia que hay entre el punto donde se aplica la fuerza hasta el eje. Y ahí podríamos hallar el famoso momento de la fuerza. Acá está de manera más clara. Hay un centro de giro, hay una fuerza. En este caso esta fuerza no es perpendicular, por eso necesito descomponerla en los planos que ya hemos comentado para poder recién aplicar la fórmula que vimos, que es fuerza por distancia. Entonces, este análisis se aplica mucho para las palancas y desde el punto de vista físico se conoce como momento de una fuerza. ¿Ya? Entonces eso también es otra cosa que hay que recordar, porque posiblemente de todas maneras, como es parte teórica, esta primera parte en biomecánica, se dejen algunos ejercicios como para validar y entender cuáles son los principios que hay que tener en cuenta en el análisis de fuerzas en biomecánica. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, cómo biomecánicamente, cómo este principio de fuerzas y palancas realmente nos es muy útil en los procesos de la ocupación humana. Porque nosotros sabemos por ya algunos consejos generales que se dan a nivel de carga de peso y postura, que mientras el peso se aleje más de la línea media del cuerpo, el cuerpo hace mayor trabajo. Acá se puede sustentar de manera clara. Por ejemplo, la persona está llevando la carga, pesa lo mismo. En ambos casos es lo mismo, 10 kilos. Pero acá hay una diferencia. Acá está cargando 10 kilos, pero esta carga está bastante cerca al punto o al centro de gravedad de la persona, o al centro donde se ejecuta la palanca, que es a nivel de la columna. Esta caja es un poco más grande, entonces su centro de gravedad se aleja un poco y por ende también se aleja del centro de gravedad de la persona. Y por otro lado tenemos otra caja más grande que pesa lo mismo, pero por su tamaño se aleja mucho más del centro de gravedad de la persona. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿En qué caso la persona está generando mayor esfuerzo al cargar? Si aplicamos la fórmula que ya hemos quedado, entonces podemos decir que acá el momento de fuerza que se ejecuta a este nivel es 10 kilos por la distancia, que es 25 centímetros. Pero bueno, si hacemos el cálculo matemático, sabemos que esto tenemos que ponerlo a metros, que es la unidad con la que se trabaja. Pero miren, más o menos acá, 10 por 25, por decir así. Acá 10 por 44 y 10 por 55. Es decir, que haciendo solamente el cálculo general de fuerza
por la distancia. Acá la ventaja es que esta fuerza sí es perpendicular al plano, así que lo podemos aplicar directamente. Entonces podemos deducir que gracias a este principio de momento de una fuerza, el esfuerzo que hace la persona al cargar el peso de la caja con mayor superficie es mayor. Entonces de acá podemos deducir que mientras más se aleje el peso de la línea media del cuerpo, el esfuerzo que hace la persona es mucho mayor, biomecánicamente hablando. Por eso que en los consejos de ergonomía se habla siempre de que todo cuerpo, cuando tiene que ser cargado, tiene que acercarse lo más posible a la línea media del cuerpo. Porque mientras más se acerque, el esfuerzo y el momento de fuerza que hace a nivel de la columna va a ser mucho menor. Entonces eso definitivamente ahorra energía en las personas. Entonces queda claro que estos consejos posturales que se utilizan en cursos como ergonomía tienen principios físicos que lo sustentan. No solamente es porque ya, bueno, siempre lo han dicho los especialistas, sino que si tú lo analizas biomecánicamente, tienes cómo comprobarlo cuantitativamente. Otro concepto muy importante que se analiza en este sistema es lo que es el estrés mecánico. El cuerpo es un sistema mecánico, entonces también tendríamos que analizar algunos conceptos mecánicos que se dan a nivel del cuerpo. Por ejemplo, esto generalmente se da a nivel de las columnas, a nivel de la columna o las articulaciones. Por ejemplo, tenemos un concepto que se llama el concepto de tracción. La tracción, cuando tú hablas de una tracción, vamos a hacer una tracción a nivel de la articulación, como hacen bastante los traumatólogos o los terapeutas físicos cuando hacen sus maniobras. Cuando tú hablas de tracción, lo que tienes que entender es que las fuerzas que se están ejerciendo en el cuerpo se dan de manera contraria, se dan de manera, como dice acá, cuando las fuerzas tienden a alargar la materia y separar las moléculas. Es decir, cuando por ejemplo quieres, no sé, reducir una fractura o un esguince o una torcedura por ahí, entonces a veces hacen una tracción y hacen que las fuerzas se aplican de manera contraria, se ejecuta un brazo hacia un lado y el otro brazo hacia el otro lado y se estira el cuerpo. Entonces, cuando tú haces tracción en algo, generalmente tiendes a alargar la materia o estirarla. Cuando haces tracción, tienes que saber que las fuerzas se generan de manera contraria en un plano, en este caso, vertical. Después tenemos otra fuerza que es la fuerza de compresión, que es más bien casi contrario. La fuerza de compresión es cuando tú aplicas las fuerzas de manera, o sea, las dos fuerzas se van a la misma dirección. Y lo que hace más bien cuando tú haces una compresión tienden a aplastar o comprimir la materia, como por ejemplo cuando uno carga peso, la columna se comprime, hasta puede generar algún daño a nivel discal. Eso es una compresión, cuando las fuerzas comprimen a, a- a una masa, digamos. Entonces, esto se aplica mucho, por ejemplo, en el estrés, en la columna vertebral cuando uno carga peso, principalmente. Y cuando carga peso con movimiento ya se generan otro tipo de situaciones como el cizallamiento. ¿Qué es el cizallamiento? Cuando se aplican fuerzas en sentido contrario en direcciones paralelas. Las fuerzas tienden a deslizar lateralmente unas capas del tejido. Por ejemplo, esto de cizallamiento se puede dar a nivel de la columna cuando tú cargas peso, pero no solamente lo cargas, sino también rotas el tronco, haces una rotación de tronco. Por eso que una de las cosas peores que se pueden hacer en lo que es carga de peso es cargar el peso, alejar, cargar el peso, un peso alejado de la columna y al cargar el peso, rotar el tronco. Cuando tú haces eso, prácticamente estás generando al cuerpo un proceso de compresión, pero además de la compresión estás haciendo cizallamiento. Por eso que la columna realmente en ese sentido padece y puede generar las famosas hernias o pico de loro y tantas cosas que se pueden dar producto de este tipo de acción. Entonces,
Para resumir, en los cuerpos también existen las fuerzas de tracción que hace que se estire el cuerpo, existen las fuerzas de compresión que hacen que se, digamos, como su mismo nombre lo dice, se aplasten los cuerpos, y el cizallamiento que tiende a variar a veces los desestabiliza o los varía dentro de un sistema. Básicamente eso. Acá tenemos un poco más los ejemplos de lo que es la compresión, la tracción, cizallamiento. Finalmente, otro concepto muy importante que hay que entender dentro del análisis biomecánico es el famoso centro de gravedad del cuerpo humano. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en el análisis del deporte. ¿Qué es el centro de gravedad? No es un punto fijo, depende de la posición relativa de los distintos segmentos. Normalmente en el cuerpo el centro de gravedad pues está más o menos, como dice acá, en la línea media del cuerpo a unos 4 centímetros por encima de las articulaciones coxofemorales, a 1 centímetro detrás de la línea que los une. Pero esto es siempre y cuando el cuerpo esté de manera estática absoluta y no se mueva. Pero cuando uno se mueve de diferentes maneras, el centro de gravedad va variando. Y eso es lo que lo hace tan complejo. A veces este centro de gravedad sale del cuerpo. Y eso lo hace más complejo en su análisis. Vamos a ver, por ejemplo, acá. El centro de gravedad inicialmente está en esa posición. Cuando una persona, por ejemplo, se estira o la masa de su cuerpo, que es asimétrica, empieza a generar algún tipo de variación, el centro de gravedad se mueve. Si yo, por ejemplo, o esta persona se dobla el tronco, flexiona el tronco, el centro de gravedad, en este caso, sale del cuerpo y se genera acá, o se coloca acá. ¿Qué significa eso? Que el centro de gravedad es importante analizarlo porque queremos ver qué tan correcto o incorrecto es el movimiento que hace la persona. Por ejemplo, en lo que es salto alto, el centro de gravedad es uno de los análisis principales para poder ver cuál es la técnica correcta que se debe utilizar al saltar para que este centro de gravedad esté lo más cercano a la línea o la valla donde tenga que pasar el que salta y genere mayor esfuerzo. Yo les voy a dejar un video mucho más instructivo y más didáctico, donde van a entender claramente las aplicaciones directas de estos conceptos en la vida real, sobre todo en el deporte. Ese video ahorita les voy a dejar el link y se lo voy a dejar a la profesora para que lo puedan ver al detalle y puedan entender realmente cómo se utilizan estos principios de la física dentro de situaciones funcionales en el cuerpo. Entonces acá tenemos claramente el lugar donde se ubica el centro de gravedad en el cuerpo. Por ejemplo, esta es una aplicación directa de por qué se analiza el centro de gravedad para diseñar, por ejemplo, en este caso, mochilas. Cuando uno analiza los centros de gravedad, lo que quiere hacer es lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero diseñar una mochila que no genere, pues, o que genere menos esfuerzo a la persona al momento de cargarlo. Entonces, hago lo siguiente. Yo más o menos ya sé que el centro de gravedad de una persona está a un nivel casi estándar y tendría que ver de qué manera hago la masa de esa mochila y tendría que analizar dónde está el centro de gravedad de esa mochila para poder diseñarla de una forma donde el centro de gravedad se acerque lo más posible al eje donde está el centro de gravedad del cuerpo. Por ejemplo, en este primer caso, este diseño de mochila hace que su centro de gravedad de la mochila esté más o menos a este nivel y el centro de gravedad de la persona esté a este nivel. La distancia que hay entre estos dos centros de gravedad hace que la persona haga un mayor esfuerzo. Mientras menos sea la distancia de los dos centros de gravedad, el esfuerzo que genera la persona es mucho menor. Entonces, si hago una mochila con este diseño, obviamente el centro de gravedad se va acercando. Pero si el diseño de la mochila la genero de esta manera, más o menos como una especie de cono,
Entonces vemos que el centro de gravedad de este diseño se acerca mucho más al centro de gravedad de la persona, o sea, al eje. Al acercarse mucho más, yo puedo decir que esta mochila es mucho más ergonómica, es mucho más funcional y esta persona va a generar menos esfuerzo. Por eso ustedes habrán visto los turistas, las personas que vienen a veces del extranjero, que hacen campo, que le gusta la aventura, andan con unas mochilazas inmensas, ahí llevan todo y generalmente la mayor cantidad de bulto se da a nivel o sea, en la parte superior de la mochila. Entonces, se dan cuenta, esas mochilas han sido diseñadas basado en un análisis biomecánico de lo que es centro de masa, centro de gravedad. Entonces, cuando más cerca el centro de gravedad se encuentre al centro de gravedad de la persona, es más fácil llevar la mochila. Algunas otras aplicaciones de esto. Por ejemplo, cuando tú cargas peso, cuando tú utilizas, o la persona está embarazada, o cuando la persona utiliza tacos, simplemente cuando tu postura, tu posición, tu forma, tu técnica de caminar varíe un poco, tu centro de gravedad va a ir variando. Por eso, por ejemplo, las personas embarazadas, cuando su centro de gravedad varía, la fuerza que ejecutan los músculos de su cuerpo empiezan a ser más intensos, por eso que las personas empiezan a sentir dolores, molestias, porque su centro de gravedad ha cambiado. Al cambiar su centro de gravedad, los músculos también reaccionan y hacen más esfuerzo de lo normal para mantener una posición. Igual pasa con las personas, por ejemplo, que utilizan taco. Utilizan mucho taco. Al utilizar taco todo el tiempo, su centro de gravedad varía. Al variar su centro de gravedad, los músculos de la espalda, de las piernas en general, generan un mayor esfuerzo que al final, después de bastante tiempo, le generan dolores y molestias a la persona. Entonces, si la masa de la persona cambia por un tema de sobrepeso, embarazo, o varía por una técnica o mala técnica postural, entonces definitivamente el centro de gravedad varía, y al variar el centro de gravedad, hay que entender claro, los músculos también reaccionan, porque el centro de gravedad, como vimos acá, este es en una posición neutral, una posición óptima, los músculos están tranquilos, están en reposo, y el centro de gravedad se mantiene en una posición muy cómoda. Pero cuando empezamos a hacer posturas, empezamos a hacer posiciones diferentes, ese centro de gravedad varía, y al variar el centro de gravedad, los músculos reaccionan y generan mayor esfuerzo. Acá otro ejemplo claro de por qué se aplica el centro de gravedad en el análisis biomecánico y ocupacional en este caso. Una persona que está sentada, esto se utiliza en ergonomía, se utiliza en silla de ruedas, en cualquier tipo de situación donde la persona esté sentada mucho tiempo. Si tú te sientas de manera correcta, 90 grados, acá con la cadera, entonces podemos ver que el centro de gravedad, como pasa acá, el centro de gravedad de la persona y el punto de apoyo donde está sentado está muy cerca, entonces casi están muy cerca en el mismo plano, entonces es una manera correcta de sentarse y el cuerpo no hace mucho esfuerzo. Pero ¿qué pasa si la persona se sienta con el tronco hacia adelante, o sea, inclinándose hacia adelante? Acá está, por ejemplo, la persona y su tronco, o sea, está sentada, pero no está derecha, su tronco está hacia adelante. Al tener el tronco hacia adelante, vemos que su centro de gravedad se está alejando del punto donde la persona tiene el apoyo, que es el asiento. Si tú te alejas el centro de gravedad del punto de apoyo, entonces ¿eso qué significa? Que los músculos de la espalda, al alejarse del centro de gravedad, están generando mayor esfuerzo para mantener tu postura. Por eso, cuando la postura esta se mantiene por mucho tiempo, la persona ahí empieza a generar molestias a nivel muscular, empieza a generar dolor. Y aparte de las molestias, al alejarte del centro de gravedad, o al alejar tu centro de gravedad del punto de apoyo, también haces que el punto de apoyo genere mayor resistencia. Entonces ahí podríamos hablar ya de puntos de presión que pueden generar escaras. Por eso el diseño de una silla de ruedas ergonómica, una silla de ruedas especial para niños con parálisis cerebral, donde sabemos que la persona va a estar mucho tiempo sentada, tienen un diseño biomecánico
y toman en cuenta estas cosas. Por ejemplo, el diseño del asiento para que no haya muchos puntos de presión y la forma como debe estar la persona para que la presión y la fuerza no le genere mucho desgaste muscular. Entonces, realmente el centro de gravedad se utiliza mucho en el análisis biomecánico, en ergonomía, en diseño de silla de ruedas, en todo lo que es la parte postural del cuerpo. Este es el video que les comentaba, ya lo van a ver más al detalle, pero básicamente les adelanto que antes las personas que hacían salto alto lo hacían de frente, de manera frontal, y cuando saltaban pues tenían que sus pies pasar por encima de esto, y obviamente el centro de gravedad tendría que subir mucho más y el esfuerzo y la altura que saltaban era mucho menor. Hasta que después de un análisis exhaustivo de biomecánica, alguien se dio cuenta que, que lo que importa, que lo que más tiene que elevarse en el cuerpo es el centro de gravedad, que está acá. Entonces, ¿cuál es la técnica donde puedo hacer que el centro de gravedad se eleve y el resto del cuerpo simplemente no interrumpa eso? Entonces alguien dijo, la única forma donde podamos hacer este salto, donde la persona pueda pasar esta valla y generar menor esfuerzo, es hacer que el salto sea de esta manera, hacia atrás. Porque si tú saltas hacia atrás, haces que tu centro de gravedad se eleve lo más posible y las otras partes del cuerpo simplemente tienen que acomodarse hacia eso. Así sale la famosa técnica que hoy en día se ve del centro de gravedad. Todo lo que les he explicado está en el video mucho más al detalle para que vean realmente cómo funciona esto. Finalmente, chicos, la clase de hoy día, ¿en qué se resume? ¿O qué es lo que hay que hacer? Una vez que hemos aprendido cuáles son esos principios de la física que se necesitan para aplicar la biomecánica, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que buscar situaciones reales en las cuales se da la primera ley de Newton. Por ejemplo, situaciones en las que uno se mantiene en reposo, por ejemplo, puede estar sentado leyendo un libro, o escribiendo en la máquina, o durmiendo, donde se aplica la famosa ley de la inercia, donde la persona, las fuerzas que se dan a todos los niveles suman cero, es decir, la persona no se mueve o se mueve en situación constante. Si hablamos de la segunda ley de Newton, tendrían que buscar situaciones en las que el cuerpo se está movilizando y tendrían que decirme a qué nivel se ejecuta la fuerza y cuál es el movimiento que se da el cuerpo o algún otro objeto. Y la tercera ley de Newton, situaciones en las cuales se aplica una fuerza y cómo esa fuerza genera una reacción. A ver, para que me entiendan más claro. Describe, ilustra y ejecuta algunas actividades cotidianas y demuestra con ejemplos y aplicaciones cuáles son los principios de las leyes de Newton que se pueden observar ahí. Y también, aparte de las leyes de Newton, ustedes han aprendido lo que es centro de gravedad, principalmente para poder hacer algunos ejemplos también sobre eso. O sea, básicamente la práctica es en una investigación y una descripción de situaciones reales donde se puede ver claramente cómo se dan las leyes de Newton. Ahora, sustentar la respuesta cualitativa y cuantitativamente, ¿a qué significa? Acá les voy a dejar un ejemplo de las tres leyes del Newton, por ejemplo, en el voleibol, para que se guíen. Eso se los voy a dar como archivo, pero por ejemplo, ustedes cuando hagan el análisis en esta parte, ¿qué van a hacer? Van a tomar una foto, van a sacar una figura y van a decir, a ver, vamos a analizar esta parte. La maleta. La maleta, mientras en un primer momento acá se está aplicando la primera ley de Newton. ¿Por qué? Porque la maleta está en reposo, es decir, la fuerza de peso de la maleta para la fuerza de reacción del piso son iguales y suman cero y por eso está en reposo. Pero cuando la persona carga la maleta, la eleva, entonces, ¿qué estamos hablando? Que ese cuerpo está generando un movimiento y una aceleración. Entonces, ¿qué voy a decir? Si la persona carga la maleta, la mano ejecuta la fuerza, entonces acá tenemos una fuerza, la maleta genera un movimiento y al generar movimiento genera una aceleración. ¿Y qué voy a decir? El análisis cualitativo solamente es decirme cuáles son las direcciones en las que se dan las fuerzas, es decir, el peso
y la fuerza de la mano. Y en el análisis cuantitativo me tendrían que decir, ya, esa fuerza yo la puedo hallar. Esa fuerza va a estar determinada por el peso de la maleta más la aceleración que le ha generado ese movimiento. En este caso, como no hay términos numéricos, solamente lo van a colocar así. Entonces, esa es la parte cuantitativa. La parte cuantitativa es sustentar numéricamente cómo se dan esas fuerzas. Acá otro ejemplo. Por ejemplo, ya, quiero analizar esta situación. Entonces yo digo, a ver, esta situación ahorita se está aplicando una primera ley de Newton. ¿Por qué? Porque la persona está en reposo, su peso, que se va hacia abajo, la fuerza de reacción del piso, la fuerza de fricción y todo lo que puedan encontrar acá, todo va a sumar cero y en los planos respectivos. Primera ley de Newton. Pero por ejemplo, esta situación, acá hay otra situación. Está con el teclado. El teclado está en reposo hasta que viene alguien y lo mueve, que son los dedos de la persona. Entonces, al moverlo, ya está aplicando la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que está moviendo esa masa y al moverla le ha generado una aceleración. Entonces tú me dirás, en este caso particular de teclear, ya se está aplicando la segunda ley de Newton porque hay movimiento, hay una pequeña aceleración y esa fuerza, si la quiero justificar de manera cuantitativa, la puedo hallar por la masa, la tecla podría ser, y la aceleración. Y la fuerza la ejecuta la yema del dedo. Y así, por ejemplo, la tercera ley de Newton ya se da acá cuando yo pateo una pelota, la fuerza que le aplico a la pelota reacciona y se aleja del lugar donde se aplica la fuerza. Acá, por ejemplo, podría aplicar en el teclado también la tercera ley de Newton, pero la tercera ley de Newton estaría en la base del teclado, es decir, la mesa. ¿Por qué? Porque cuando tú aplastas el teclado, ya, la segunda ley de Newton es cuando se mueve el teclado, pero cuando tú llegas al límite máximo del teclado, la mesa genera una reacción contraria a la fuerza que está aplicando el dedo. Entonces ahí estaría aplicando la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton ya es por la mesa. La mesa la base del teclado está reaccionando frente al movimiento que le estamos haciendo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Hacer ejemplos, o sea, mostrar un ejemplo, si quieres hacer la descripción por escrito y ustedes hacen el análisis cualitativo primero. Cualitativo me refiero que le van a poner todas las fuerzas que se aplican en ese plano, todas las fuerzas. Y cuantitativo ya cuando tengan que hacer la sumatoria de fuerzas o cuando me tengan que decir, esa fuerza es la masa por la aceleración, es decir, cuando ya le tratan de dar una magnitud numérica a esa fuerza, ya le estás haciendo un análisis cualitativo, más o menos parecido a esto. La persona está acá sentada, entonces el análisis cualitativo sería, ya, hay un peso acá, hay una fricción acá, hay una fuerza normal acá. Y ya en el análisis cuantitativo ya tendrías que hacer, el F1, el F2 más el F3 suma 0. El F1 más el F4 también suma 0. Ese sería el análisis cualitativo. Básicamente eso es lo que tienen que hacer. Buscar situaciones reales, por ejemplo esta situación de nado. Por ejemplo la situación de nado, acá podemos ver la tercera ley de Newton. Cuando tú haces una fuerza, contraria al agua, el agua te responde y te bota hacia adelante. La famosa fuerza de acción y reacción. Cuando empujas el agua hacia atrás, el agua te empuja hacia adelante. Entonces acá es una clara aplicación de la tercera ley de Newton. Ustedes tendrían que buscar ejemplos de centro de masa, por ejemplo. Ya con la investigación que van a hacer, el video y todo eso, van a tener que hacer ejemplos sobre el centro de masa. Entonces la práctica va a estar en que ustedes me van a presentar por grupo, no sé cómo están trabajando con Marta, un informe
detallado donde me digas, primera ley de Newton, ya, estas son las situaciones en las que se aplica la primera ley de Newton. Acá está el análisis de fuerza y el análisis de la suma de las fuerzas. Segunda ley de Newton, ya, en estas situaciones cuando toco una guitarra, cuando camino, cuando corro, cuando hago algo donde se mueva algo, estoy aplicando la segunda ley de Newton porque hay una aceleración, hay una fuerza, hay una masa. Y cuando, no sé, busques otro ejemplo donde haya una acción y reacción, por ejemplo, al saltar algo, al rebotar algo, o como hemos visto, en el caso de una pistola, en el caso de un cohete, en el caso de cualquier otra cosa, o un choque, por ejemplo, un choque donde hay una fuerza y esa fuerza reacciona, en este caso, deforma. Cuando se deforma, por ejemplo, la masa, es una reacción también. La fuerza no ha rebotado directamente porque se ha deformado, como en el caso, por ejemplo, cuando corres en la playa. O sea, se te hace tan difícil correr ahí porque como el cuerpo se deforma, ahí se pierde bastante fuerza de reacción, entonces eso genera mayor esfuerzo en la persona. Entonces, hacen un informe, por favor, analítico, busquen ejemplos reales en la vida cotidiana, ejemplos en la ciencia, ejemplos en la medicina, de cómo realmente se aplican estos principios de acción y reacción y sobre todo lo que es centro de gravedad, que también hay bastante. Por ahora vamos a quedar acá la clase. Cualquier pregunta o duda respecto a esto me lo hacen llegar por medio de la licenciada Marta y yo los voy a estar asesorando en cualquier momento. ¿Ya? Gracias por todo y nos vemos pronto.